Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ver la llegada del amanecer es cada día un verdadero milagro de la naturaleza, sobre todo en territorios selváticos amenazados muchos de extinción. Nuestros invitados de hoy, la flautista y cantante argentina Diana Baroni y el violagambista y director cubano Ronald Martín Alonso, rinden homenaje a estos amaneceres en plena naturaleza en su nuevo álbum Madre Selva. Despierta el verdor del llano al primer rayo de sol y su alfombra tornasol le da un matiz campirano. Canta el pájaro silvano con su música el quehacer, la melodía que a veces el campo su algarabía anunciando el nuevo día que llega el amanecer. Que llega el amanecer, que llega el amanecer. Muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros una vez más aquí en Radio Francia. Hay que decir que has venido muy bien acompañada por el director de orquesta Ronald Martín Alonso. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Un placer. Hay que decir que la naturaleza y la madre selva están bastante alejadas de las salas de concierto, ¿no? Salvo quizás en la ciudad de Manaos, donde construyeron una ópera enorme en medio de la selva. Parece que ese fue un acto bastante heroico. Hay una película, seguramente que quizás conocen, la famosísima película de Herzog, ¿no? Fitzcarraldo, que habla un poco de ese evento, de ese proyecto completamente delirante y utópico, pero la idea de llevar la música a la naturaleza y al corazón de la naturaleza, porque es la Amazonas de aquella época, no es la Amazonas de hoy, que está bastante, lamentablemente, bastante estropeada, digamos, y explotada. Así que debe ser una experiencia increíble. Me encantaría llevar Madre Selva a Manaos. La ópera ha sido completamente restaurada y está en buen estado. El problema debe ser la humedad terrible, ¿no?, del Amazonas. Me imagino que para los instrumentos eso debe ser una catástrofe. Hablábamos con Ronald hace un rato que efectivamente, incluso para la flauta, para el traverso, o sea, para las maderas, cuando hay tanta humedad y esas condiciones, me imagino que no debe ser muy fácil. Pero el lugar debe ser mágico, seguro. Me contabas, Ronald, que eres violagambista y que estuviste en la isla de la Reunión. Sí, estuve en Guadalupe. En la isla de Guadalupe hace unos meses y fue todo una experiencia para mí y para el instrumento, porque ese clima tropical es muy fuerte, pero bueno, yo vengo de Cuba y en Cuba los instrumentos viven lo mismo. Y ahora hablando me hicieron pensar mucho a las misiones jesuíticas como en Chiquitos, por ejemplo, que está en medio de la selva, y pues los mismos indígenas construían sus instrumentos con las maderas del lugar que quizás a lo mejor eran más adaptadas a poder coexistir con ese clima. Precisamente, Diana, podrías haber tocado allí en Manaos con tu Café Zimmermann, ¿no? Es cierto que hicimos unas giras en una época. Hicimos las misiones chiquitanas porque hay unos festivales hermosos y son lugares súper emotivos porque las iglesias tienen ese patos de la historia, uno siente todo ese trabajo que fue hecho por los misioneros con los indígenas, las comunidades, y hubiera sido hermoso llegar a Manaos. Pero bueno, no sé en qué condiciones ahora me estás diciendo, y estoy aprendiendo con vos justamente que la han restaurado y que, bueno, debe haber una hermosa programación. Es un proyecto, debería ser un proyecto para nosotros sin duda. Dan ganas. Que conoces bien la obra de Bach. Bach nunca estuvo en América, pero sí compuso una cantata para el café, ¿no? Del café. La cantata del café, que tiene, por cierto, un hermoso solo de traverso. La toqué varias veces con Café Zimmermann. Y es interesante porque el café, que hizo sus idas y vueltas, el café fue en las épocas, digamos, de barrocas, en todo caso siglo XVII y XVIII, desde que llegó a través de los turcos, pues fue un camino bastante complejo. El café era un estimulante, una bebida estimulante muy potente. Casi pecaminoso, ¿no? Casi que demasiado. Terrible. Bach nunca estuvo allí, pero ¿qué hubiera pasado si hubiese podido viajar a América, a la selva? Estaría encantado, ¿no? Yo pienso que ¿hubiera soportado el viaje ya? Quizás. Bueno, hay que ver, pero lo que seguramente es que hubiera estado muy maravillado, porque lo que tiene la selva es que tiene mucha música.
La selva tiene una sonoridad, la selva puede ser crujiente, la selva tiene los cantos de los pájaros, tiene los olores, tiene incluso el viento que sopla en las maderas, toda esa naturaleza, digamos, que en el fondo para mí tiene una identidad súper potente. O sea, nosotros tratamos un poco de traer eso al disco también con todos los instrumentos de Rafael Güell, que está en el proyecto, que creo que tú conoces por los discos precedentes, porque es un gran compañero de ruta. Y Rafa, con todos esos instrumentos, nos lleva en el imaginario a esta sensación de estar en estos espacios muy habitados no solamente por animales, porque yo siento que hay almas, que hay espíritus, que la naturaleza nos habla. Y eso es muy bonito. O sea, sí, es un poco una idea que tuvimos con Ronald, de que todo el disco nos permita de algún modo llevar a la gente a ese sentimiento de cápsula sonora que podría llegar uno a vivir o tener como experiencia en una selva. Además, el hombre en la selva se debe sentir muy pequeño, ¿no? Exacto. Somos muy pequeños. Y vulnerables, sobre Nos todo. olvidamos, pero somos minúsculos. De hecho, muchos amigos que han podido escuchar ya el disco me hablan sobre todo eso, del viaje que emprenden escuchando el disco, y los transporta completamente en medio de esta naturaleza y de esa selva. Ambos venís de la música barroca, de la música antigua, pero ¿qué pasó para que de pronto, Diana, atravieses la frontera entre creación contemporánea y música antigua? En realidad, Jordi, la música contemporánea, la música, digamos, más de vanguardia, yo comencé haciéndola bastante niña, o sea, bastante joven. Fueron las primeras experiencias profesionales. Fue música, por ejemplo, de Schoenberg, luego música de John Cage, música de Merton Feldman, o sea, música realmente de vanguardias. Y luego fui hacia la música barroca buscando sonoridad, buscando esto que tiene la música barroca y el discurso en cuanto a la retórica, ¿no? Como buscando un sentido, yendo más lejos con el sentido. Y en verdad, yo... O sea, ahora que ha pasado tanto tiempo, es algo que conversamos mucho también con todos los músicos con los que trabajo, con Ronald de hace muchos años. Yo no quiero más fronteras, no quiero más tener que explicar por qué la música es de un estilo o de otro. Es música. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de transportar el público a una atmósfera, llevarlos a otro lugar. Y para mí no tiene importancia, en el fondo, es como con los años también, no me da mucha felicidad decirme, bueno, la libertad por fin ha llegado, ¿no? Y la gente tiene que venir con esa libertad a descubrir nuestro proyecto. Ronald, has creado tu ensamble Vedado precisamente para eso, ¿no? Para romper fronteras. Exactamente. Una de las misiones que nos hemos dado entre los músicos y con los repertorios que abordamos es tratar de borrar todas esas fronteras en las que nos meten, todas esas fronteras en las que están nuestros instrumentos, en la que el público nos percibe. Y bueno, ese es uno de los objetivos. Por eso, bueno, este disco, de hecho, con los músicos presentes y el instrumentario hemos utilizado, la cora, los tambores batá, las percusiones iraníes. Bueno, tratamos, de hecho, es muy raro tener un proyecto donde hayan dos percusionistas de culturas tan lejanas, supuestamente, pero que ha sido una experiencia increíble porque ese diálogo entre las dos percusiones, entre las dos culturas, entre la cultura afrocubana y la cultura del Medio Oriente, ha creado una explosión única en este disco que espero que les guste. Esa exploración ya la inició otro violagambista como tú, mi compatriota y tocayo Jordi Savall, gracias al éxito de uno de sus discos, que le permitió incluso crear su propio sello discográfico. ¿Ha sido difícil, Diana, el que un sello discográfico como para ti aceptase un proyecto tan poco usual? Bueno, para ti trabaja con Ronald desde hace mucho tiempo. Creo que casi todos tus discos, Ronald, han salido con el sello de Bruno Procopio, que es músico, que él mismo es artista. Entonces fue interesante también para mí, personalmente, que es la primera vez que trabajo con Para Ti, ir un poco en el sentido de algo que está de alguna manera trazado por el trabajo que está haciendo Ronald, porque todos los discos de Ronald están en el mismo sello y esa es una cosa muy bonita, o sea, que un sello termine siendo fiel al trabajo de un artista sin necesariamente estar, digamos, juzgando, o sea, con la confianza que se forja en los años de colaboración. Entonces, este es un disco
entra también en la estética, porque el sello tiene otros discos también que no son exclusivamente de música clásica o antigua. De nuevo, insisto en esta necesidad de, digamos, de que la gente y de que el público, los periodistas, que realmente se acerquen no desde un lugar de qué tipo de música es, porque ese ha sido la historia de mi vida, o sea, y es un precio muy alto que uno paga para no justamente quedarse, digamos, casado, diría, con una etiqueta única y exclusiva. Es algo muy complejo y que crea mucho conflicto en cuanto a la comunicación, soy consciente. Pero ese precio yo lo he pagado justamente para que hoy podamos estar en escenario con músicos como Keivan Shemirani, con Abraham Mansfarrol, con Tunde Jegede, músicos que yo admiro con el trabajo que hemos hecho con Ronald, antes con mujeres. Quiero decir, es un gran desafío, y pagamos un precio alto en el fondo, pero estamos tratando de llegar a la gente de una manera directa y sencilla. Una gran parte de la culpa de eso lo tenemos los periodistas. Nos encanta meter las cosas en cajoncitos y las tiendas de discos, por supuesto, también, ¿no? Claro. Ronald, ¿qué pensaste cuando Diana te propuso participar en este nuevo álbum? Bueno, con Diana ha sido una historia muy antigua ya. Con Diana empezamos un proyecto bellísimo en torno a la mujer que presentamos aquí hace unos años, Mujeres. Y para mí fue una gran, ¿cómo decir? Un gran desafío. Porque, bueno, en la música antigua, que es la música realmente en la que yo utilizo la viola da gamba, bueno, por supuesto trabajamos mucho la improvisación, pero tienes una base escrita de música, y me recuerdo el primer programa que hicimos con Diana, que digo, bueno, pero el concierto es dentro de 4 días, ¿dónde están las partituras? Y dice, ¿pero qué partituras? Aquí no hay partituras. Y bueno, y pues así, y exactamente con Madre Selva, pues nos reunimos, empezamos a escuchar mucha música, cada uno empezó a aportar un poco de su herencia, de su cultura, y así empezamos a trabajar la música sin partitura, tratando de hacer nosotros todos los arreglos, tratando de crear. De hecho, hay varios poemas también que quisimos musicalizar, entre ellos de Nicolás Guillén, un poeta cubano muy, muy querido para todo el pueblo de Cuba y gran parte de Latinoamérica. Y bueno, el trabajo fue muy, muy interesante porque realmente fue un trabajo de creación desde cero, y bueno, con Diana y con los demás músicos podemos crear esa simbiosis que... Un sueño, cada vez que uno construye un disco y que uno comienza un proyecto, es muy hermoso porque es muy mágico, porque uno de alguna manera se encuentra con que comienzas con nada o poco, solo con deseos y visiones, y poco a poco eso va tomando forma, se va moldeando como una arcilla, ¿no? Y todo va tomando forma, bueno, pero tiene que estar tal persona. Con Rafael me acuerdo, tengo imágenes muy concretas volviendo de giras de mujeres, esperando en los andenes el próximo tren que estábamos conectando conciertos, digamos, en el verano, diciendo, bueno, ¿y qué nombre? Madre Selva, sí, tiene que ser ese nombre. Bueno, ¿y qué? No, pero pienso que tiene que haber esto. En fin, es muy bonito porque es toda una gestación, como un niño, como un bebé, y luego nace y aquí lo tienes, y uno se queda un poco con ese blues también, ¿no? De haber entregado un blues y un logro y una felicidad, ¿no? Es un estado de ánimo particular. Nos hablabas de la cora de Tunde Jegede, quien es hijo del diálogo de culturas, ¿no? Su padre era nigeriano, es nigeriano, su madre irlandesa. Es un cóctel explosivo, ¿no? Tunde es una persona maravillosa. Yo lo conozco desde 2009. Y él, es verdad que hemos creado muchas cosas en equipo. Los músicos con los que me entiendo, con los que no me entiendo no, pero con los que me entiendo me los guardo para el resto de la vida. Es lo que está pasando con Ronald, con Rafael Güell, que conozco desde 1999, primer disco 2002, y Tunde fue el 2009 y creamos, yo lo invité para Flor de Verano, luego él también formó parte de La Macorina. Tunde es interesante porque él tiene una formación totalmente tradicional de conocimiento de su instrumento, como los griots africanos, según la tradición de la música de tradición oral, absolutamente de tradición oral, y al mismo tiempo estudió el cello en la Guildhall School of Music,
porque nació en Londres, ¿no? Es un niño de Londres, de alguna manera. Su madre irlandesa, una gran escritora, muy conocida. Su padre pintor, su abuelo organista. Entonces es un personaje también, uno de esos híbridos que son, digamos, muy cautivantes y que aportan no solamente el virtuosismo y la belleza de cómo tocan el instrumento, porque son artistas muy, muy poderosos, pero además está toda esta herencia, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tiene de especial la cora para un viologambista como tú, Ronald? Sí, la cora es un instrumento mágico. La cora es, bueno, para los que no lo conocen, es como esa arpa africana. Y la viola da gamba es muy cercana, sobre todo la manera de la cual yo trato de utilizarla, porque la viola, por supuesto, se toca con arco, como todos conocemos, pero la viola es un instrumento muy, muy polifacético. Es decir, se puede tocar como una guitarra, se puede tocar como un contrabajo, y la mezcla de la viola con la cora es algo mágico. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el trabajo de preparación del disco, que empezamos a trabajar sobre un poema que se llama La tarde pidiendo amor, que comienza con una introducción de la viola sola en pizz, tocada con los dedos, y Tunde empieza a improvisar sobre la armonía, y ahí alrededor de nosotros todos empezaron a llorar. Y aquí qué pasó, y de pronto fue algo tan mágico que la unión de la viola y la cora quedó para siempre. A partir de ese día. De hecho, vamos a hacer un proyecto juntos ahora en este verano en la Cité de la Voix en Vézelay, que vamos a presentar Madre Selva, pero también al día siguiente vamos a hacer un concierto con Rafael, Tunde a la cora y la viola da gamba. Así que muchas emociones nos esperan. En Vézelay. Tocando también con Abraham Mansfarol, percusionista cubano, te debes sentir como en casa, ¿no? Casi. Exactamente, sí. Mansfa, como todos lo llamamos, un amigo muy, muy, muy querido. Y recuerdo que lo vi en un concierto en el Olympia junto con Gillian Cañizares, que es otra amiga muy cercana. Y ese día que lo vi, digo, no, con Manfa tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo algún día. Y ese día le dije, Manfa, estoy seguro que algún día vamos a hacer algo juntos. Y 2 años después nos encontramos para hacer Madre Selva. Y el hecho de poder traer a este proyecto toda la herencia afrocubana y todos esos tambores batá, todos esos rituales, y poderlo mezclar con otras músicas también de Latinoamérica, que quizás no especialmente de herencia africana, pero poderles introducir esos tambores y esas percusiones para nosotros fue increíble, porque le dio toda la dimensión del ritual y de la parte espiritual de esta música, de este proyecto. Todos conocemos la Pachamama, la Madre Tierra, pero no sabía que la Madre Selva se llamaba Shashamama. Hoy aprendimos algo nuevo con Jordi. Siempre, y yo también. Tú eres argentina, Diana, quizás es el país menos selvático del continente, ¿no? Argentina. Hablábamos de eso. Es verdad que, las selvas en América Latina están inmediatamente en el imaginario europeo. Uno piensa en Amazonas, ¿sí? Amazonas, obviamente, pensamos en los países tropicales. Atención, porque en Argentina, toda la zona misionera, que se llama Nuestra Mesopotamia, curiosamente, porque tiene 2 ríos, el río Paraná y el río Uruguay. Esos ríos bajan del Amazonas, y toda esa zona, que es donde están, por supuesto, las cataratas de Iguazú, son la zona misionera. Es una zona que tiene una tierra roja, hermosa, muy poderosa, con un color muy marcado, y este verde casi fluorescente subtropical. Esa es una zona muy selvática, y más exótico aún en el norte de Argentina, en Jujuy, que es altitud, ¿sí? Y que conocemos sobre todo los paisajes jujeños por la quebrada de Mahuaca y por esas salinas, pues tiene la yunga. Las yungas son zonas entre, digamos, también donde hay montaña, porque está la quebrada claramente, donde hay hay unas plantaciones, hay una cosa exuberante. De allí viene la foto. La foto la hicimos con Guadalupe Miles, que es una gran amiga.
en esta zona de yungas que están en Yala, en el norte, en Jujuy. O sea que pareciera que no, pero en realidad es más concentrado, ¿no? Como zonas más restringidas. Tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios de esas zonas, ese respeto que tienen por la naturaleza y sobre todo situar al hombre como un elemento más de la naturaleza, no como el protagonista. Mira, hay una cosa muy bonita que ocurre en el norte y por eso yo voy a menudo, porque es un buen lugar para mí para regenerarse y para conectar justamente con esto de lo que estás hablando, tan esencial. Y se hace la fiesta de la Pachamama el 1 de agosto justamente, donde el ritual continúa siendo tal cual desde hace milenios, yo diría, hace muchísimo tiempo. Se hace un pozo, se entrega, se cocina para enterrarlo, para nutrir la tierra. ¿Y por qué ese día? Porque es el día en que luego se comienza a hacer la siembra. Entonces se agradece, se ofrenda para que la tierra sea a su vez productiva y para que la cosecha sea buena. Esos rituales siguen en pie, siguen existiendo. Nosotros estamos muy desconectados, lamentablemente, en líneas generales en el mundo occidental y en Europa, diría yo, de todos esos momentos de conexión. Con Madreselva nosotros, de alguna manera, una de las cosas que insistimos mucho con Ronald, es crear esa conciencia, recordarle al público, a la gente, a través de la escucha, cuál es el lugar nuestro como humanos, ¿no? Ese respeto, esa necesidad que tenemos hoy en día urgente de priorizar la naturaleza mucho más que el ser humano. Hay que ser agradecido con la naturaleza y no agresivo, como lo estamos siendo ahora. El próximo 10 de abril presentáis Madreselva precisamente aquí en París, en el 360 Music Factory, una sala que se caracteriza por la apertura a todos los estilos, ¿no? Os va como anillo al dedo, ¿no? Sí, es una sala que tiene una programación muy, muy bella en todo lo que son músicas del mundo, de muchas culturas, una sala donde se mezclan muchísimas culturas. De hecho, la sala está en un barrio parisino, que es un barrio multicultural. Sí. Y estuvimos muy felices cuando pudimos tener esta sala porque realmente va perfecto para el programa. Y bueno, pues el 10 de abril los esperamos a las 8 de la noche en el 360 de París. En fin, pues ya lo saben, Madreselva, álbum de la flautista y cantante argentina Diana Baroni, junto a Ronald Martín Alonso, director cubano y violonchelista, ha sido publicado aquí en Francia por el sello Para Ti. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a vos, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Ronald. Mucho éxito con Madreselva. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Manaos, seguramente, ahí, al lado de la ópera, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Excelente. Sí, pueden saber que el disco saldrá exactamente el 10 de abril, así que todos los que no estén en París podrán escucharlo en todas las plataformas. Las plataformas, como siempre. Muchísimas gracias. Permítanme, a ustedes también les damos las gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.